Señores, bienvenidos de nuevo a un episodio más de Vida Sana con Juan Carlos Simón aquí en las instalaciones de Inside Communication con nuestro amigo Edgar Cadenas. Hoy, como siempre, tratamos de traerle un tema sumamente interesante que le va a llamar mucho la atención en lo que tiene que ver con este proceso que es una cruzada nuestra de educación para que puedan tener una vida plana. Yo digo en casi todas mis disertaciones que quizás no sabemos ni cuándo ni cómo vamos a morir, pero sí podemos elegir cómo vamos a vivir. Yosemile Sánchez, Yossi, bienvenida de nuevo. Gracias, Máster, de nuevo por estar aquí. No, bienvenida a ti, yo contento de tenerte aquí conmigo en lo que, bueno, eventualmente nuestro amigo Francesco Jeremías se recupera, que también podrá entonces ser parte de nuevo de nuestro equipo. Cuéntame, ¿qué tenemos para hoy, Yosemile? Bueno, hoy traemos un tema bastante en boga, por decirlo de esta forma, que se trata del estrés. Bien, y a su vez de los adaptógenos, que ya más adelante usted nos contará de qué se trata. Entiendo que estamos en una sociedad donde estamos bastante expuestos al estrés por múltiples factores. Sin embargo, creo que cada uno de nosotros es quien tiene la decisión de cómo manejar el estrés o qué permitimos que nos afecte. Pero yo quiero que sea usted quien me diga qué es el estrés y cómo afecta nuestro desempeño en cualquier actividad, en nuestro desempeño sexual, en la pérdida de grasa, etc. Wow, o sea, qué introducción de parte tuya. O sea, mira, creo que la mejor manera es definir qué es el estrés. El estrés es cualquier situación que pueda pasar, entre comillas, situación, en nuestro entorno o nuestro interior que vaya a crear una respuesta en la cual conlleve la manifestación o la liberación de una gran cantidad de hormonas que son asociadas al estrés. Para no complicarlo mucho, nosotros vivimos en un mundo de equilibrio. Internamente estamos diseñados evolutivamente desde una perspectiva antropológica de desarrollo evolutivo para vivir una vida relativamente calma. Quiere decir sin muchos altibajos, sin mucha estimulación. Si usted, por ejemplo, recibe una caída en este momento y se da un coñazo, como decimos los dominicanos, eso va a causar un estrés o un trauma en esa parte lastimada. Y nuestro cuerpo va a responder internamente para lograr entrar en un proceso de reparación y desinflamación. Es una forma de estrés. El estrés tiene diferentes fuentes. Está el estrés asociado a la parte física, por ejemplo, ejercicio, lo que tiene que ver, como le dijimos, con una caída. También está la parte de estrés emocional. Cada situación la cual, a través de la percepción de los sentidos, va a crear internamente un cambio, como un sacudión en nuestro cuerpo, va a ser estresante. Entonces, hay múltiples definiciones, mucho más acertadas o puntuales, que tienen que ver con el estrés psicológico, físico, emocional, que lo pueden buscar un poquito más. Tengo que darle referencia a mi colega, al alemán coach Wolfgang Onsol, donde él dice que el estrés no hay forma de eliminarlo, sino podemos aprender a cómo mediar el estrés o cómo manipularlo, cómo evitar que nos haga mucho daño. Cada vez que tenemos estrés, no importa lo que sea, un cheque devuelto, camino para acá, para Inside Communication, que había un tráfico impresionante, estamos tarde, nos atrasamos, no cobramos un dinero, cualquier cosa que venga a causar ese incremento de la frecuencia cardíaca, que nos quite el sueño, nos preocupe, es una forma de estrés. Y la manifestación interna, es muy específica. En lo que tiene que ver, ya para comenzar a graficarlo, porque yo sé que esta parte fue como muy aérea, vamos a explicarle algo que tiene mucho que ver con fisiología. El estrés está mediado básicamente por hay múltiples hormonas que tienen que ver con el estrés. La más famosa es el cortisol. El cortisol pertenece a una familia de hormonas que son los esteroides. La gente pensará que esteroides son cosas que nos inyectamos. No, los esteroides es una familia de hormonas que producimos en nuestro cuerpo y se llaman esteroides porque son derivados del principal esterol, que es el colesterol. Quiere decir que el colesterol que tenemos en sangre es la materia prima para producir esta familia de hormonas. El colesterol, a través de la estimulación, quiere decir si usted está preocupado o tiene, por ejemplo, está un poco excitado porque va a salir con su novia y sabe que va a tener intimidad, esa sensación en nuestro cerebro va a activar una glándula muy específica y va a tomar este colesterol a través de una gran cantidad de pasos y va a producir una de dos hormonas.
o los corticosteroides o los andrógenos. Dijimos, colesterol pasa por un proceso y en función a cómo usted esté, va a producir más cantidad de uno o del otro. Si usted se va de vacaciones, está en romance, está sin preocupaciones, la vida todo le huele y nada le hiede, quiere decir que va a tener más tendencia a producir de forma más equilibrada de esa misma raíz de esteroides, a partir del colesterol, más hormonas sexuales, por ejemplo, para que pueda entender. Si está pasando por un proceso crítico, está en mala, agarró a su mujer pegándole cuerno o viceversa, se lo está llevando el diablo, vive con una queja, una dolama, la vida no le gusta con usted, en ese momento va a comenzar a producir mucho más cortisol y otras hormonas que tienen que ver con el estrés. Lo ideal sería que hubiera un equilibrio entre ambas, pero como vivimos una vida que lo que menos tiene ese equilibrio, usualmente esta estimulación va a crear un perfil que va a ser más dominante de un lado y del otro. Entonces el estrés lo que hace es que viene a distorsionar este equilibrio y usualmente las personas que tienen mucho estrés y no saben cómo manejar o cómo lidiar con el estrés van a tender a producir mucho más de una cosa que de la otra. Que en este caso sería mucho más cortisol. Mucho más cortisol, para poner de una forma mucho más sencilla. Que fisiológicamente retrasa todo el proceso, ya sea de pérdida de grasa o ya sea de ganancia muscular o de lo que sea, porque al tener estas hormonas elevadas el rendimiento nunca es igual o nunca es bueno. Bueno, vamos a explicarte. No es que el cortisol sea malo. Nosotros necesitamos cortisol para muchas funciones, inclusive. El exceso. Pero mira qué importante es esto. La única hormona que tú no puedes dejar de producir, porque si dejas de producirlo en 7 días podrías morir, es el cortisol. Tú puedes tener un problema de insulina, un problema de testosterona, un problema de múltiples hormonas, pero la que va a ser más importante, según la medicina funcional y ciertos enfoques endocrinológicos, el cortisol es de la más importante. El problema es cuando está en exceso. Entonces, cuando una persona maneja mucho estrés, la típica persona que no duerme, sea mucho de fiestas o tiene muchas preocupaciones, duerme en un ambiente no apropiado, un lugar con mucho ruido o con cierta iluminación, con celulares, usualmente el estrés se va acumulando. Y el estrés, que es muy importante tener esta respuesta, porque una respuesta sana, cuando es muy prolongado en el tiempo, va a crear trastornos en otras hormonas. El primer trastorno que vamos a ver viene creado a través de lo que tiene que ver con mermar un poco la producción de hormonas sexuales. Es el primero. Por eso hay gente, por ejemplo, muchas mujeres, cuando tienen un parto, el niño viene, casi no se duerme, dicen, estoy matadita. No hay forma. Yo le hago el favor al hombre, pero yo no tengo ningún tipo de líbido o tengo ningún tipo de deseo sexual. Lo mismo pasa con muchos hombres, por ejemplo, que tienen trabajos que demandan mucho estrés, gente que trabaja en seguridad en el sector bancario, gente que no duerme, que tiene múltiples reuniones, gente con vida no equilibrada. Siempre la primera manifestación que vamos a ver clínica de que el estrés es excesivo es que comenzamos a perder el interés por la intimidad o la sexualidad. Ese es el primer paso. El segundo paso, que casi siempre es un poco más silente, es que el estrés o el exceso de cortisol tiende a crear trastornos en los niveles apropiados de hormonas tiroides, hormonas paratiroideas. Cuando esto resulta, es el típico caso, que inclusive lo hemos abordado en otros temas, y en mis redes sociales, JC, Simón en Instagram, es que cuando el exceso de estrés incluso no nos permite dormir, crea trastorno en casi todas las hormonas que van a incidir en que una persona tenga una respuesta normal o apropiada a cualquier cambio en su estilo de vida para perder grasa o ganancia de masa muscular. ¿Ok? Desde que empieza a tener poca calidad de sueño, ya realmente empiezan más los problemas hormonales, porque ese es el estado donde el cuerpo realmente se recupera del todo. Exacto. En pocas palabras quiere decir, asumiendo que tú tienes una vida desastrosa, una vida de bancaria, una vida del típico abogado o la persona, porque por ejemplo aquí muy poca gente se dedica al cultivo de orquídeas. Nosotros vivimos una vida que salimos a la calle nada más con el genio y lo que tiene que ver con el IQ tan elevado, por ejemplo, de los agentes de AMED, es una cosa impresionante. Yo a veces me pregunto que para qué lo sacan a la calle y parece que es que están haciendo un estudio para saber el punto de quiebre emocional que tiene que ver con los ataques de ansiedad de los dominicanos, pero ven, perfecto, es el mundo que tenemos y cada país tiene lo que necesita o lo que se merece. Continuando, en ese mismo tenor resulta que cuando tiene mucho estrés, sea cual sea, lo que sea, no importa, sea estrés crónico, o sea, una vida desastrosa desde el punto de vista de que no come rápido. Pero si toda persona tuviera la capacidad de dormir correctamente en las noches, usualmente un sueño reparador
tiene la capacidad de restablecer el equilibrio que se pierde durante el día con el estrés excesivo. Claro, de restaurar un poco lo que viene causando el estrés. Yo reitero mi opinión o mi posición de que definitivamente todos estamos expuestos al estrés, cada día, en cada momento, en cada situación. Todos pasamos por problemas y pruebas y cosas, pero está en nosotros con qué actitud lo asumimos, porque no podemos manejar o cambiar lo que no podemos controlar, y eso ahí es donde viene el estrés. Sin embargo, ¿qué recomienda usted o cuáles deberían ser los pasos a seguir para minimizar los efectos del estrés? Mira, lo primero es, tenemos que tener una idea real de cuáles son los factores en nuestro estilo de vida que nos están afectando. Yo siempre digo, y es una parte que tiene que ver mucho con la filosofía budista, inclusive con la filosofía griega, los estoicos, es que no tenemos control de nuestro entorno, pero sí podemos controlar cómo manejamos estas cosas que están fuera de nosotros. Exacto. Pero estamos claros que eso no es un mundo perfecto y mucho más ahora que en el caos que estamos viviendo. Bueno, asumiendo que tú tengas varios factores estresantes, por ejemplo, un trabajo que no te gusta pero tienes la necesidad de producir, eres madre soltera, o sea, el mundo, lo típico normal en el día de hoy. Pero quizás, a lo mejor, el primer paso que podrías hacer, asumiendo que sepas que ya tienes una higiene de sueño no apropiada, sería mejorar tu ambiente de sueño. ¿En qué sentido? Apagar el teléfono celular un poco, un par de horas, hora y media antes de irte a la cama, porque el celular tiende a estimular ciertos receptores o cierta parte del cerebro que no nos permiten descansar. A lo mejor, por ejemplo, en tu estrategia nutricional, tratar de hacer una comida mucho más placentera en la noche, que no afecte tus metas. Por eso que muchas veces yo recomiendo, incluso en personas que tienden a perder peso, restringir los carbohidratos el día completo y hacerlos en la última comida, porque permiten los perfiles en el cerebro de algunos neurotransmisores que van a permitir un sueño reparador. Ya vimos todo, el celular, la cena. Y quizás algo que podría favorecer y no conlleva tanto un cambio en la dirección que estamos llevando nuestra vida, podría utilizarse la suplementación con adaptógenos. Cuénteme un poco de eso. ¿Qué son los adaptógenos? Un adaptógeno usualmente son algún tipo de herbolarios o hierbas o derivados usualmente botánicos que tienen un efecto en nuestro cuerpo de equilibrar. Un adaptógeno no es que usted va a estar drogado por ahí, como que se puso a fumar hierba o no. Lo que hace básicamente es que aún incluso teniendo ese caos externo, no va a permitir que estas hormonas, como dijimos el cortisol, tengan un impacto tan fuerte en nuestro sistema. Hay personas, por ejemplo, que cuando tienen mucho estrés, tienen trastornos que tienen que ver trastornos con ansiedad, tienen incremento de la frecuencia cardíaca, pueden terminar con ataques de pánico. Hay grandes cantidades de manifestaciones clínicas, pero casi siempre un adaptógeno lo que va a hacer es ayudar que nuestro interior, nuestro ambiente interno no colapse en relación a la vida caótica, estresante que estamos viviendo. Hay muchos tipos de adaptógenos, casi siempre el más reconocido, por ejemplo, es el ginseng, que se le reconoce propiedades supuestamente afrodisíacas, y no es que sea afrodisíaco, sino que, como hablamos en principio, el exceso de estrés va a robar la producción de hormonas sexuales para dar más dominancia a la producción de hormonas como el cortisol. Cuando tomamos algún tipo de adaptógeno, entonces el cuerpo lo que va a hacer es procurar que no se produzca tanto cortisol internamente y mantenga un equilibrio mucho más favorable a que se mantengan en balance lo que son las hormonas de estrés y las hormonas sexuales. Se podría decir que favorece la homeostasis, el equilibrio en el cuerpo. Exacto. Es exactamente lo que hace un adaptógeno. Un adaptógeno, salvo algunas excepciones, es bien sencillo. Si tú estás muy alto en algo, te trae equilibrio. Si estás muy bajo, te va a subir. Entonces, los adaptógenos lo que son herramientas que podrían ser reconocidas como las diferentes estrategias de suplementos o nutracéuticas, que lo que va a hacer es mejorar internamente la respuesta al estrés externo. Ok, son estrictamente naturales los adaptógenos. Sí, claro que sí. O sea, si es adaptógeno tiene que ser natural usualmente. Pero reitero, por ejemplo, la gama de adaptógenos es muy variada. ¿Cuáles son los principales o los más recomendados? Y para qué se usan, en este caso, cada uno de los que me vaya a nombrar, y si son aptos para todo el mundo. Mira, vamos a enfocar el mercado dominicano. Por ejemplo, el té de tila flor, valeriana, manzanilla, son adaptógenos. Hay gente que dice, no, yo me tomo un té de tila flor y puedo dormir.
o un té de valeriana me hace dormir, Ujú. es porque es un adaptógeno, y cuando tú no puedes dormir es porque tiene una hormona que está no permitiendo que tengas un sueño reparador, que puede ser cortisol, adrenalina, puede ser Ujú. bajos niveles de melatonina. Entonces, cuando tú te tomas un adaptógeno, lo que hace es traer equilibrio, entonces te va a permitir que en ese momento que están supuestas tu hormona estar baja, se equilibren para tú poder tener un sueño mucho más reparador. Descansar. De las más famosas está, por ejemplo, lo que es el ginseng. Del ginseng hay varias familias. Está el ginseng, American ginseng, está el Panax ginseng, está el ginseng coreano. La única diferencia, ya para ir más o menos dándote un poco más de detalle, es que de todos estos ginseng, el único que tiende a subirte mucho más de la cuenta es el ginseng coreano. Casi los demás ginseng te mantienen en un punto de equilibrio de homeostasis, como tú dices. El ginseng coreano es muy recomendable para la gente que tiene un estado de fatiga crónica. La típica persona, por ejemplo, que vive con sueño, Ujú. que no se le quite el cansancio, que a lo mejor tiene síndrome, tiene un proceso de narcolepsia, que sigue durmiendo en todos lugares, que tuvo muchos años expuesto a un estrés crónico. El ginseng tiene a subirte un poquito tu estado anímico. Tiene un efecto similar, pero no parecido en su mecanismo a la cafeína, por ejemplo. También está, por ejemplo, el licorice, que es muy similar, y junto al ginseng coreano no se recomienda a personas que ya tengan tratamiento para la hipertensión arterial. Ok. De todos los adaptógenos, mis dos preferidos en mi práctica es la rodiola y la ashwagandha. Y en especialmente la ashwagandha tiene la virtud como adaptógeno para prevenir que nos haga mucho daño el estrés. Como explicamos anteriormente, todo lo que sucede con el estrés, que es el trastorno que tiene que ver con la glucosa, el trastorno con las tiroides, el trastorno con las hormonas sexuales, la ashwagandha es uno de los más favoritos. Claro, también la rodiola, pero en mi práctica la ashwagandha es lo que tiende a ayudar a mantener ese equilibrio. Las personas piensan que van a sentir un efecto como de salir volando. No, 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 no. No son anfetaminas, no son quemadores de grasa. Lo que reitero es que evitan que tú con el tiempo, con el estrés, comiences a padecer de múltiples problemas que a veces terminan con tratamientos clínicos como depresión, trastorno de, digamos, de ataque de pánico. Es un tema bastante complejo y requiere una intervención mucho más profesional, quizá con un especialista de la conducta, como un psicólogo o un psiquiatra, pero básicamente en lo que tiene que ver en la medicina funcional, que se enfoca más en la prevención, la ashwagandha es espectacular para Mantienen esto. el sistema nervioso central relajado. Ese tipo Sí, de como adaptógenos. te dije, por ejemplo, en el caso del ginseng coreano y del licorice, tienden a subir un poco el sistema nervioso, te pone un poquito más el sistema simpático, te lo dispara. Los demás tienden a activar más el parasimpático, que lo que hace es Relajar. reducirlo, relajarlo. Perfecto. Y respecto a la dosis de cualquiera de los adaptógenos que esté consumiendo la persona, ¿cuál es la recomendada? ¿Se pueden tomar de por vida? ¿O hay un cierto punto en el que ya no es recomendable? Mira, si vamos a utilizar, por ejemplo, en el caso de la ashwagandha y la rodiola, de la forma que me gusta usualmente es una cápsula diaria para prevención y no colapsar al estrés, por ejemplo. Inclusive hay muchos estudios que asocian que los atletas de alto rendimiento que toman adaptógenos mantienen mejores su recuperación porque no permiten que el cortisol te haga daño. Pero son estudios que tienden a variar sus resultados. Lo que yo aprendí de mi maestro, que es mi mentor y la guía que me llevó a todo lo que yo he hecho a partir de haberlo conocido en los estudios, que es Charles Poliquin, él dice que la mejor manera de tomar los adaptógenos era rotando los mismos. Por ejemplo, vamos a suponer que tú tienes una vida muy estresante, que no estás fatigado, pero quieres evitar sucumbir al estrés. Tú puedes tener, por ejemplo, un Panax Ginseng, un rodiola y un ashwagandha. Entonces tú lo que haces es que utilizas un frasco. Cuando el frasco se agota, lo cambias por otro y lo vas rotando, porque así como pasa con el entrenamiento, las dietas y la alimentación, Se adapta. nuestro cuerpo se va a adaptar a todo. Entiendo. Y una de las cosas que yo he podido observar, sobre todo con los clientes a los que atiendo, es que el denominador común es manifiestan que no duermen bien porque su cerebro no para, su sistema nervioso central siempre está muy activo. Específicamente para esos casos, ¿qué adaptógeno usted recomienda? En ese caso, el mejor adaptógeno que es un plato de arroz con habichuela en la noche. Mi hermano, el que no se mema con un plato de arroz con habichuela en la noche, miren, aunque parezca mentira, tiende a ser un adaptógeno, porque si tú estás hiperactivo, por ejemplo, tienes una gran cantidad de pensamientos, preocupaciones, cosas pendientes, los neurotransmisores que van a estar en tu cerebro no van a hacer lo que tú quieres lograr que estén para que te
equipaje a un estado de relajación, o lo que llaman en la filosofía taoísta, un estado yin. Sino tú estás yang, estás muy despierto, no logras descansar. Entonces, cualquier cosa que vaya a bajar tu sistema nervioso, y uno de los efectos que tienen los carbohidratos en altas cantidades, especialmente cuando estamos exaltados o excitados, es que tienen a autorregular el sistema nervioso y crear un estado más de relajación. En ese caso, por ejemplo, adaptógenos, por ejemplo, como la valeriana, la tilaflor, que sí tienen a ser adaptógenos, también son coadyuvantes en esto. Entonces debemos entender que cualquier cosa que venga a traer equilibrio o a tener un efecto opuesto, un estado de exaltación o excitación, va a tener un efecto adaptógeno en nuestro cuerpo. Un superalimento que le llaman así, que está muy común hoy en día, ¿se puede considerar adaptógeno la cúrcuma? La cúrcuma puede tener efectos como adaptógeno cuando la fuente del estrés viene a causar inflamación sistémica. Hay personas, por ejemplo, que tienen problemas articulares y desarrollan con los años problemas de trastorno que tienen que ver, por ejemplo, como condromalacia o pérdida del cartílago en los huesos, donde el hueso termina en articulaciones, y es multifactorial. A lo mejor podríamos tener un día mi amigo el doctor Héctor López, que es especialista en esta área, para hablar de los procesos que tienen que ver con la pérdida de cartílago. Pero definitivamente la cúrcuma podría tener un efecto de adaptógeno. Pero por ejemplo hay otros adaptógenos que son muy buenos, como la maca, es también un superfood o un superalimento como se reconoce. Bien, yo entiendo que sin duda el adaptógeno o los adaptógenos podrían ser un complemento a todo lo que nos lleva a mejorar nuestro estilo de vida o nuestra calidad de vida. Sin embargo, no podemos dejárselo todo a los adaptógenos. O sea, entiendo que es un conjunto de muchas cosas, de muchos factores. Buena alimentación, actividad física y por supuesto, como lo decía al inicio, el estrés al que todos estamos sometidos es la forma en cómo nosotros lo manejamos. Si no lo puedes controlar, ¿por qué romperse la cabeza por algo que no podemos controlar? Pero los adaptógenos sin duda dan ese plus, ¿o me equivoco? Sí, o sea, tú estás en la misma corriente de lo que acabo de explicar, pero quizás ya, para no hacerlo muy largo el tema, y dejar un mensaje bastante claro a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Uno de los mejores adaptógenos es la felicidad. Si usted no encuentra tiempo para hacer algo para usted, todos los días tiene un gran problema de estrés, de manejo de estrés y manejo de tiempo. Casi siempre el no encontrar un equilibrio es lo que viene a romper esa armonía interna en nuestro cuerpo. Hay personas que manejan mucho estrés y son extremadamente felices y no sucumben al estrés. Yo conozco varios que tienen vidas muy estresantes, con agendas sumamente apretadas, pero siempre sacan tiempo, un momento del día para dedicárselo a ellos o las cosas que le causan satisfacción, como compartir con su familia, estar con su mujer, con los hijos, ese tipo de cosas. Algo que te llene. Por ejemplo, algo aprendí yo con Charles Poliquin, cuando él me conoció, que yo manejaba mucho estrés y tenía un promedio de 16 a 17 sesiones de entrenamiento por día. Estaba hablando hace 15 años de eso aproximadamente, 15 años exactamente. Él me dice a mí que si una persona a la cual le recomendaría, por ejemplo, practicar meditación o yoga al final del día era mi persona, por el grado de estrés. Quiere decir que en mi caso particular en aquel momento, un adaptógeno para mí era el yoga y la meditación, la cual no practiqué ninguno de los dos. Pero por ejemplo, en el día de hoy, un adaptógeno para mí es nadar. Hace apenas el año pasado, estuve practicando natación, tenía sesiones en el día de hoy, pero no pude ir por asunto de tiempo, como estamos aquí compartiendo con ustedes y con José Milé, pero en mi caso peculiar he encontrado que nadar al final del día es una forma de traer equilibrio a mi vida. Entonces, cualquier estrategia que usted pueda utilizar para traer calma y tranquilidad y equilibrar podría ser considerado un adaptógeno. Reitero, una de las principales estrategias que podemos utilizar en nuestra suplementación, especialmente cuando abandonamos la vida tranquila de la infancia y entramos al caos de la adolescencia hoy en día, con el gran currículum que tenemos en los colegios, en las universidades y en la vida laboral, es la implementación del uso de adaptógenos y quizás en el caso de que usted se quiere y se ame, como ventilamos aquí en Vida Sana con Juan Carlos Simón, la meditación es un recurso. El yoga podría ser otro recurso o encontrar una actividad que salga de su entorno cotidiano. Yo trabajo en un gimnasio con mucha música y mucho hierro, mucho sudor, mucha voceadera. Por eso es que a mí, por ejemplo, en este caso, la natación, que voy a la escuela de Stono, de Rafaelito, me permite a mí, en verdad, una vida mucho más equilibrada al final de cada día. José Milé.
no hay más nada que agregar, solamente tomarle la palabra de que buscar algo que nos llene. No tiene que ser a veces un adaptógeno per se, sino una actividad que te haga feliz. Yo me Bueno. desestreso escribiendo, meditando. Hay que encontrarle la Cualquiera forma. que sea, somos distintos, encontrar nuestro camino. Señores, es todo por hoy. Hasta la próxima.